Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Seguridad Alimentaria, Perspectiva para la Manipulación de Alimentos por la emergencia del COVID-19. Mi nombre es Matthew Cedeño Avillán. El día de hoy vamos a participar en la cuarta sesión de la clase de la unidad 1, la cual se llama Dinámica de Poblaciones. Antes de empezar, me gustaría explicar un poquito de los derechos de autor de esta presentación. Hoy voy a mostrarles una serie de ilustraciones que son elaboradas por el doctor Grant Sanderson, el cual pueden encontrar aquí el video, que también va a estar adjunto en los materiales del curso, solamente que está en inglés, y también la página web del doctor, donde pueden encontrar más información relacionada a estos temas de predicciones matemáticas y de dinámica de poblaciones. Entonces, empecemos hablando un poquito del contagio y el distanciamiento social. Primero que nada, vamos a hablar de población susceptible. La población susceptible es todo grupo de personas que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, es decir, que pueden ser contagiadas. Estas personas, en los modelos que vamos a ver ahorita, son representadas por un color azul, tanto en los gráficos como en la posición de las poblaciones. Por otro lado, vamos a ver personas que se encuentran en estado gris, que son personas que se han recuperado de la infección o que se han muerto. En estos modelos, una persona recuperada no puede ser reinfectada, diferente de la realidad del coronavirus, donde una persona que está recuperada sí puede volver a sufrir con la infección del coronavirus. Y también vamos a ver las personas infecciosas. Las personas infecciosas son aquellas que tienen capacidad de transmitir la enfermedad y están enfermos. Aparte de eso, vamos a ver un grupo más, que va a ser representado con amarillo, que son el grupo de los asintomáticos. Son personas que tienen coronavirus, pero que no presentan síntomas. Este grupo es especialmente peligroso porque estas personas no pueden ser identificadas y pueden seguir contagiando sin que las personas sepan que están enfermas. Entonces, eso hace que sean tan peligrosos porque se comportan como personas sanas, sin embargo están contagiando a todas las personas que tienen contacto con ellos. Empecemos hablando un poquito de cómo funciona este modelo. El modelo funciona de la siguiente manera. Aquí vamos a tener a la izquierda una pantalla que muestra la relación de personas enfermas con las personas sanas, con las personas curadas y susceptibles. Aquí vamos a mostrar la relación de cómo se mueven a través de una ciudad ficticia. Cada punto representa una persona que entra en contacto las unas con las otras. Entonces, cuando vemos el movimiento, podemos observar que cuando nace el brote de la enfermedad, poco a poco esto comienza a aumentar la cantidad de casos infecciosos. A medida que pasa el tiempo, la cantidad de casos aumenta, la población susceptible se va enfermando y la población se recupera o muere. Este es el modelo básico que vamos a ver ahora. Pero esto no representa la totalidad de la sociedad. Vamos a ver que hay diferentes cosas que pueden pasar cuando las poblaciones realmente interactúan en una enfermedad. Por ejemplo, vamos a ver el peor de los escenarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un escenario donde todas las personas se enfermen rápidamente? Es decir, donde no haya ninguna clase de control, ninguna clase de manejo de salud, sino que todas las personas generen una curva de infección súper rápida al contagiarse las unas con las otras. Primero que nada, pasaría que el sistema de salud colapsaría porque no habría forma de atender todos los casos que tiene la enfermedad. De igual manera, cuando la gente se enferma muy rápido, también la curva de remoción de la enfermedad es rápida. Sin embargo, esta curva, recuerden que son pacientes que se curan y pacientes que mueren. Lo que queremos es que esta curva crezca más lento para que sea mayor cantidad de los pacientes que se curen, porque obviamente entre menos pacientes haya, más fácil es atenderlos. Ahora, ¿qué pasaríamos si reducimos la posibilidad de contagio? ¿Cómo se reduce la posibilidad de contagio? La posibilidad de contagio se reduce usando mascarilla, lavándonos las manos, teniendo cuidado al hablar, tosiendo en el codo y todos los sencillos consejos que nos da tener una buena higiene. Entonces, cuando aplicamos esto al modelo y bajamos la probabilidad de contagio, vamos a observar que la línea de crecimiento de la enfermedad es mucho más lenta. A medida que va aumentando la cantidad de casos, vemos que se mueve de una forma mucho más pegada hacia el eje de las X, es decir, el crecimiento no es tan fuerte. De igual forma, la curva de la remoción de la enfermedad, como se están enfermando menos personas, también es un poquito más paralela y eso ayuda a que la cantidad de personas se enfermen menos. Si avanzamos en los siguientes modelos,
vamos a introducir el concepto de puntos centrales. Por ejemplo, en una sociedad no se mueven todas las personas de forma aleatoria. Todos vamos hacia algún lado. Cuando nosotros salimos de casa, salimos con un objetivo específico en la mayoría de los casos. Por ejemplo, nosotros salimos al mercado, vamos a comprar. También podemos ir a escuelas o a cines o a diferentes locaciones en situaciones normales. Entonces, como la cuarentena nos ha quitado muchas de estas situaciones, aún así todos tenemos que ir a comer. Entonces, en las ciudades, como no producimos nuestros propios alimentos, a menos en la mayoría de las situaciones, necesitamos la implementación de puntos centrales, lugares donde toda la población se mueva hacia un solo punto. El problema es que estos puntos centrales también hacen y facilitan el contagio de las poblaciones. Por ejemplo, un mercado donde muchas personas se reúnen a comprar alimentos, un transporte público donde las personas se movilizan de un punto A un punto B de la ciudad. Todo esto genera que la curva aumente en su velocidad de crecimiento debido a que hay muchas personas que están saliendo a las calles a comprar sus diferentes víveres o a movilizarse de diferentes maneras. Esta situación hace que la curva de la enfermedad como tal sea mucho más pronunciada y esta pronunciación de la curva logarítmica hace que sea mucho más peligroso la enfermedad. Ahora, si analizamos un poquito más, como todos hemos escuchado, hemos hablado de la cuarentena. Ahora, cuando un paciente se enferma, en el caso de que sea muy grave, se lo pone en cuarentena en un ala del hospital. Pero en el caso de que la persona no presente los síntomas graves y severos de la enfermedad, sino que presente síntomas más leves, se podrá observar que el movimiento de las personas al salir y dejar de salir de casa, al estar aislados o en cualquier tipo de cuarentena sin salir, genera algo muy diferente. ¿Qué pasa si yo comienzo, cuando empieza el brote, a aislar los casos después de un día de que comience el contagio? No necesariamente tienen que estar aislados en la misma zona, recuerden, pueden estar aislados en casa. Pero ¿qué sucede? Cuando yo remuevo los casos de forma rápida, es decir, cuando yo identifico y los saco del sistema, la enfermedad y la curva se mantiene baja. Como pueden ver, en esta zona las personas se curan, se remueve más fácil la enfermedad y hay un gran grupo de personas susceptibles que nunca llegan a contagiarse. ¿Por qué? Porque las personas entran rápidamente en cuarentena. Ahora, para esto, ¿qué necesito? Primero que nada, identificar los casos para poder saber qué casos van en cuarentena. Como les dije, esta es una de las estrategias más fiables para manejar el coronavirus, que de hecho fue la estrategia donde es uno de los pioneros, Corea del Sur. Siguiendo con los modelos, realmente es difícil hacer esto y no siempre se puede hacer en su totalidad. ¿Qué pasaría si nomás tomáramos el 80% de los casos debido a que los otros casos no presentan sintomatologías o no se analizan por cualquier otra razón? Por ejemplo, falta de pruebas. Como pueden ver, aunque la curva crece un poco más, después tiende a desaparecer porque la mayoría de casos se van eliminando con el tiempo. Obviamente ya hay más personas susceptibles que resultan enfermas por el coronavirus, pero realmente no hay tantas como en los otros modelos anteriores. Ahora, un caso un poquito más malo, donde se aíslan el 80% de los casos, pero esto se da en varias ciudades. Por ejemplo, recuerden que nosotros como miembros de un país vivimos en diferentes ciudades. En este ejemplo, donde podemos observar 12 diferentes ciudades que están conviviendo entre sí, vamos a trabajar con un 80% de cuarentena. Es decir, solamente se identifican el 80% de los casos, 20% son asintomáticos, pero observen cómo funciona el movimiento entre ciudades. Cuando las ciudades se comienzan a mover entre todos sus personales, podemos observar que hay diferentes niveles de contaminación. Cuando empieza el brote, no todas las ciudades se contagian a la misma velocidad, depende mucho del movimiento entre ciudades. Sin embargo, cuando comienza la cuarentena, podemos ver que se retiene un poco el crecimiento, aunque se mantiene estable hasta cierto punto. A medida que va avanzando el tiempo, la mayoría de personas que entran a la cuarentena se van recuperando. Sin embargo, ya podemos observar que la mayoría de ciudades se encuentran infectadas, aunque resulte un poco extraño que hay ciudades donde no se observan tantos casos porque hay poca movilización o porque no coincide en el modelo. Hay ciudades que tardan mucho más en ser víctimas del coronavirus que otras, sencillamente por el puro azar de que no se movilizó la persona adecuada a la ciudad con coronavirus.
En este proceso, continuando con el análisis, cuando se realiza una cuarentena un poco menos eficiente, de un 50% de los casos, podemos observar que igual hay un crecimiento en la cantidad de personas infectadas, pero aún así es mucho menor que lo que sería si no hubiera cuarentena. Ahora sí es casi un modelo muy parecido al que observamos cuando no hacemos nada. Sin embargo, aunque sea pequeño, deja una cantidad de población susceptible que no llega a enfermarse, y la curva de la enfermedad, aunque ya se vuelve un poco más pronunciada, todavía podría considerarse manejable dependiendo de la infraestructura de salud que tengan las instituciones para tratar la enfermedad. Ahora, hablemos un poco del distanciamiento social. Siempre escuchamos que nos separemos 2 metros, pero ¿cómo funciona esto? Cuando se detecta la enfermedad, lo que comienza a pasar es que se establece un protocolo de distanciamiento social, y al no juntarse las personas se reduce el riesgo de que se pueda contaminar a una persona con coronavirus. Cuando se implementa el distanciamiento social, como pueden observar en este punto amarillo, la curva comienza a decaer. Esto se da, obviamente, dependiendo de si todo el mundo o no todo el mundo cumple con el distanciamiento social. Aquí tenemos varios modelos de distanciamiento. Cuando todos cumplen con el distanciamiento social, cuando 9 de cada 10 personas lo hacen, 7 de cada 10 y 5 de cada 10. Cuando lo activamos el distanciamiento social, podemos observar que dependiendo de la cantidad de personas que cumplan el distanciamiento social, hay una diferencia en cuánto demora la enfermedad en desaparecer. En este caso, normalmente las personas donde toda la sociedad cumpla con los protocolos de distanciamiento social, la enfermedad va a desaparecer con mucha mayor rapidez, porque la gente se mantiene más alejado comparándola con las personas que no lo cumplen. Y podemos observar que tenemos curvas mucho más planas cuando se trata del distanciamiento social. En este ejemplo ya se acabó, en donde todo el mundo cumplió el distanciamiento social, la curva final se representa de esta manera. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, vamos viendo que las otras todavía se mantienen firmes, aunque vemos un movimiento de la enfermedad mucho más lento. En este caso, el del 7 de cada 10 se acabó primero que el de 9 de cada 10, pero sin embargo podemos observar que en todos los modelos se mantiene muy plana la curva de casos diarios de la enfermedad. Y al final termina desapareciendo, obviamente, porque ya el distanciamiento social logró ayudar a que se erradique la enfermedad, reduciendo la probabilidad de contagio entre personas. Siguiendo con los modelos, vamos a hablar de las grandes ciudades, los centros urbanos de mayor tamaño, donde hay una gran concentración de personas dentro de la ciudad. Como pueden observar en estos 12 puntos, cada una de las ciudades tiene un punto de focal donde hay una gran cantidad de personas y mucho movimiento entre ciudades. Entonces, cuando se dan los brotes de coronavirus, aunque bajemos la cantidad de personas que se mueven entre ciudades, siempre vamos a observar que la contaminación va a empezar siempre en los puntos centrales de mayor población. Esto es por un tema muy sencillo. Cuando hay grandes fuentes de contaminación, es mucho más fácil contaminarse cuando hay mayor cantidad de personas en un área pequeña. Por eso ciudades como por ejemplo Nueva York, que es uno de los centros urbanos más densamente poblados del mundo, ha sido uno de los más afectados por el coronavirus. Si recuerdan bien la unidad pasada y van a revisar las estadísticas de Nueva York, van a encontrar que es una de las ciudades más afectadas. Y en lugares, por ejemplo, lugares cerca de los campos o cerca de las áreas donde hay una densidad poblacional mucho más pequeña, se va a observar que no tienen estos problemas con respecto a el coronavirus, debido a que hay una separación entre las personas que permite reducir la probabilidad de infección. Ahora, ¿por qué las enfermedades mortales son menos peligrosas a nivel global? Parece un poco extraño decir esto, pero entre más peligrosa y más rápida es una enfermedad para matar a una persona, menos probable es que esta enfermedad se disemine por todo el mundo. El problema del coronavirus es que no muestra síntomas en los primeros días, y realmente a la cantidad de personas que mueren por coronavirus es estadísticamente muy poca. Eso quiere decir que como la mayoría de personas pasan desapercibidos en los primeros estadios de la enfermedad, pueden contagiar a más personas. En cambio, si los síntomas se mostraran de manera rápida, fuera mucho más sencillo identificar los casos y mucho más fácil detener la enfermedad, porque aislar a los pacientes sería más sencillo. Lo que hace tan peligroso este tipo de enfermedades es que no se detectan con facilidad. Si lo vemos de la siguiente manera, hablemos de un tema que se llama ritmo reproductivo básico. Vamos a estudiar cómo una enfermedad
de un virus o una bacteria se reproduce en diferentes huéspedes. Primero que nada, el ritmo reproductivo básico tiene un valor que va desde 0 hasta el infinito. El ritmo reproductivo básico, cuando es mayor a 1, quiere decir que una persona puede contaminar a más de una persona. Si yo tengo, por ejemplo, un ritmo reproductivo básico de 2, quiere decir que una persona puede enfermar a otras 2 y que esas 2 personas van a enfermar a otras 2 cada uno, va a tener 4. Y las 4 personas a su vez van a enfermar a 2 cada uno para tener 8 personas que se enferman partiendo de una sola persona. Esto cuando el ritmo reproductivo básico es igual a 2. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo, por ejemplo, un ritmo reproductivo básico de 1? Es decir, una persona enferma a otra persona. Tarde o temprano la infección va a desaparecer porque no va a ser posible que siempre se contamine una sola persona. Puede que en algún momento esta persona entre en cuarentena y no entre en contacto con nadie, y puede que la enfermedad desaparezca. Ahora, enfermedades que son tan severas y tan extremas que matan muy rápido a las personas que las tienen lo que se llama un R menor a 1. En este caso, la posible enfermedad tiene un grupo, por ejemplo, de 8 personas, pero como están contagiando solamente a la mitad, se contagiarían 4, se contagiarían 2, se contagiarían 1. Estos escenarios son normalmente hipotéticos porque obviamente estas enfermedades son poco plausibles. Lo más común es que el R sea mayor a 1. Vamos a analizar poco a poco cómo funcionan los R's en diferentes enfermedades. Aquí, por ejemplo, tenemos un R de 3 donde una persona contamina a otras 3. Un R de 2, una persona contamina a 2, y un R de 5, una persona contamina a 5. Dependiendo de qué tan fácil se esparza una enfermedad, el R puede ser mucho mayor. Por ejemplo, ya vamos a ver ejemplos donde el R puede ser hasta mayor a 10. Aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes enfermedades que han atacado a la humanidad en diferentes historias, en diferentes partes de la historia. Por ejemplo, podemos hablar del SARS-1, que no es el SARS del coronavirus que tenemos actualmente, sino es el que se dio en el Asia entre el 2002 en noviembre y el 2003 a mediados de año. Ese de ahí fue mucho más fácil de controlar porque era mucho más fácil de detectar, y aunque las personas se enfermaban con facilidad, al poder ser detectado de forma temprana, era más sencillo aislar a la población enferma y ponerlas en cuarentena, y de esa forma se retiene la propagación de la enfermedad. Ahora, tenemos por ejemplo enfermedades como el sarampión, la varicela, las paperas, el SARS. Todas estas tienen un valor R diferente. Por ejemplo, el SIDA ha tenido un valor R histórico entre 2 a 5, es decir, una persona con SIDA puede infectar entre 2 a 5 personas. El ébola, por otro lado, ha tenido que por ejemplo, 2 personas, entre las 2 infectan a 3 personas o pueden infectar hasta 5. Entonces, estos valores R se pueden calcular de la siguiente forma. Ustedes tendrían que tomar en cuenta el total de personas que se enferman y la velocidad con la que se contagian y cuántas posibles personas ha contagiado cada persona. Ya vamos a ver cómo se aplican los modelos. Enfermedades como el sarampión o la varicela tienen unos valores R bastante altos, pero tienen la ventaja de, primero, que tienen una vacuna. Obviamente una vacuna afecta el movimiento de la curva. Para más información pueden ver el video completo del doctor que está anexo, donde también muestra los modelos de qué pasaría cuando aparece una vacuna. Pero también otra ventaja de estas enfermedades es que no te puede volver a dar. Una vez que el valor de infeccioso se da en la persona, una persona no puede volver a tener, por ejemplo, varicela. Entonces, eso también hace que la enfermedad no prospere tanto. Porque aunque son muy infecciosas, existen vacunas y existen formas de controlarlas porque las personas no se pueden reinfectar, a diferencia del coronavirus, que una persona sí se puede volver a infectar de coronavirus. Eso también hace que aquí el COVID tenga variaciones tan fuertes en el ritmo reproductivo. Entonces, porque una persona, dependiendo de qué país está y también la densidad poblacional, es más o menos probable que una persona se infecte a otra. Obviamente en lugares muy aislados, donde hay pocas personas, es muy poco probable que llegue una persona nueva y que esa persona contamine al resto, porque hay una separación amplia entre grupos de personas. Ahora, hablando del ritmo reproductivo básico. Como pueden ver, el ritmo reproductivo básico cambia a medida que la enfermedad progresa y dependiendo de cómo funcione y cómo trabaja la enfermedad, puede tener un ritmo reproductivo alto o bajo. En este caso, había un ritmo de 2, pero si por ejemplo la gente dejara de usar guantes, no se lavara las manos y volviéramos a la sociedad, podría que aumente el ritmo reproductivo básico o que por ejemplo disminuya si manejamos bien las cosas. El ritmo reproductivo básico
es una situación bastante peligrosa porque es lo que define cómo funciona la enfermedad. Ahora, hay algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la gente, cuando se da los brotes de enfermedad, dejan de viajar y comienzan un distanciamiento social eficiente? Podemos ver que el ritmo reproductivo básico disminuye poco a poco y la enfermedad va desapareciendo. Porque al no haber viajes entre sociedades y al tener un distanciamiento social eficiente, evitamos una posible infección de otras personas. Como pueden ver, logramos que incluso contener la enfermedad en 2 ciudades en este modelo, mientras que las otras ciudades permanecieron sin casos de coronavirus o con muy pocos casos. Por ejemplo, por lo que veo, esta ciudad aquí que estoy señalando no tiene casos de coronavirus que se puedan observar en el modelo, a menos que por ahí se me salte alguno. Ahora, ¿qué sucedería, por ejemplo, si la gente fuera un poquito más responsable, pero aún así tuviera que ir al supermercado? Es decir, la gente usa su mascarilla, la gente usa sus guantes, usan el lavado de manos, ya vamos a ver los guantes qué tan eficientes son. Sin embargo, la enfermedad aún se disemina con mucha velocidad porque el hecho de que haya un punto donde todas las personas se mezclen y hay una densidad poblacional alta justamente en ese punto, porque todo el mundo tiene que ir ahí, hace que sea muy peligroso la diseminación del virus. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, trabajamos con distanciamiento social, pero aún así la gente tiene que seguir yendo, por ejemplo, a ese mercado? ¿Qué pasaría si, aún a pesar de todo, yo tengo que ir a este mercado? Aunque yo haya distanciamiento social, podemos ver que el distanciamiento social es mucho más eficiente que cualquier otra estrategia de control. No suficiente para detener la enfermedad, pero sí lo suficiente para bajar la posibilidad de que una persona se enferma y controlar un poco más la curva. Estos puntos que podemos ver que salen de la gráfica es un error matemático que sale en el modelo, pero podemos representarlo también como una realidad que estamos viviendo nosotros, por lo menos en este país, donde muchas personas han emigrado al campo para poder sobrevivir y sopesar la pandemia. Es decir, prefieren dejar la ciudad y mudarse a otras localidades con menor densidad poblacional para evitar los riesgos de contagio. Esto se ha hecho en muchos casos, por lo menos en diferentes zonas rurales, donde personas que vivían en la ciudad han llegado en casas de familiares para resguardarse y evitar la posibilidad de contagio de la pandemia. Ahora, siguiendo con esto, podemos observar que el distanciamiento social ha jugado un papel muy importante en el manejo y el control de la enfermedad y ha disminuido la cantidad de personas que se enferman, manteniendo una fuerte cantidad de personas susceptibles libres de la enfermedad. Ahora, podemos ver varios modelos funcionando a la vez. Podemos ver un modelo donde no se hace nada, un distanciamiento social con mercados, o por ejemplo podemos ver un distanciamiento social sin mercados y un distanciamiento social con mercados. Obviamente estos son modelos teóricos. Sin embargo, podemos ver que el distanciamiento social es mejor que no hacer nada. Incluso si tenemos que, por ejemplo, que la gente cuando no va al mercado es mucho más eficiente que si va poco al mercado. Sin embargo, obviamente no se puede dejar de consumir alimentos y cada familia tiene que buscar una estrategia para poder reducir la cantidad de veces que compra. Hablando de reducir eso, podemos ver el modelo más eficiente que se puede plantear. Por ejemplo, una persona donde compran poco, un modelo donde las personas se lavan las manos, usan su equipo de protección personal, su mascarilla de forma adecuada y mantienen distanciamiento social. En una población donde el grupo de personas combinan todas las estrategias que se habla, podemos ver que reduce bastante la probabilidad de contagio, haciendo mucho más manejable la curva del COVID. Entonces, esta situación hace que sea mucho más manejable la enfermedad y que sea mucho más posible controlarla. Como pueden ver, la enfermedad desaparece en muy pocos días y esto es uno de los modelos más eficientes que se puede conocer. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros trabajáramos en un buen protocolo de distanciamiento social, no hay viajes entre comunidades, pero de repente nos aburrimos y volvemos a la normalidad? Volvemos muy pronto. ¿Qué va a pasar? Todo lo que hicimos para detener la curva va a volver a crecer. La curva va a volver a su estado actual y va a contagiar a mayor cantidad de personas porque las personas que no se detuvieron siguieron con su vida. Entonces, acabar muy pronto esto tampoco es bueno. Hay que saber cuándo, dónde y por qué, y hay que manejarlo con mucha inteligencia y escuchar las recomendaciones de las autoridades pertinentes. Entonces, un resumen de todo lo que hemos visto. Primero que nada, estos son modelos teóricos y las realidades son mucho más complejas.
Hay personas que no se enferman, hay personas que se enferman más rápido, hay personas que sin hacerse la prueba se puede reconocer que están enfermas, hay personas que son pacientes de riesgo, no todo el mundo sale igual de casa, hay personas que sí cumplen, otras que no, hay veces que las pruebas no funcionan. Estamos trabajando con modelos teóricos donde todas las cosas se dan de forma perfecta. Sin embargo, hay complejidades mucho más grandes y les recuerdo que ninguno de nosotros es un epidemiólogo para poder opinar si esto está bien o está mal, sino que solamente estamos dando modelos para explicar la importancia de las medidas que se están tomando y mostrarles cómo estos comportamientos sociales activos pueden evitar el crecimiento de la curva del coronavirus y evitar que más personas se enfermen. Sin embargo, nosotros no podemos todavía hacer recomendaciones a nivel sociedad ni ser los que manejen estas situaciones, porque este conocimiento que hemos aprendido hoy es muy básico para tomar decisiones tan complejas. Ahora, en caso de que el COVID-19 es posible contagiarse de nuevo, recuerden, entonces en los casos que vimos, una vez un paciente se contagia no puede volver a ser contagiado, pero en el COVID sí, existen contagios. Si la persona está sana podrá luchar mejor con la enfermedad, pero si la persona quedó en un estado muy debilitado por la enfermedad y se recontagia, puede incluso morir. Aumentan las probabilidades de muerte cuando hay un recontagio en el caso del COVID. Ahora, entre mayor sea el valor R, más probable sea el colapso del sistema sanitario, porque como ustedes vieron, si las personas se enferman más rápido y el contagio es mayor, es mucho más fácil que los hospitales o las diferentes instituciones de salud colapsen y no puedan dar el tratamiento adecuado a todas las personas que lo necesiten para los diferentes problemas que cause la enfermedad. Las herramientas más efectivas del modelo, sin embargo, de lo que hemos visto, estos van a ser en el orden en la que, en la opinión mía como docente, son más eficientes. Primero, el distanciamiento social. Como ustedes pudieron ver, algo que corta realmente la curva. Incluso en el caso con los mercados centrales, en el punto de encuentro donde la densidad poblacional sube demasiado, el distanciamiento social corta de forma muy rápida y eficiente toda esta situación con respecto a la pandemia. De igual manera, reducir la circulación entre ciudades, evitar el viaje de personas entre un punto A y un punto B, también ayuda a mantener la pandemia controlada, porque así incluso pueden darse la situación de que ciudades enteras o lugares enteras, áreas demográficas, no se contagien porque no llegan personas capaces de contagiar. Ahora, el aislamiento de pacientes, ya sea usando las pruebas o con la autoconciencia de las personas enfermas que están en condición de salir pero que no lo hacen para evitar contagiar a otros, es una de las situaciones que puede fomentar con mucha mayor facilidad que siga prosperando la enfermedad. De igual manera, la higiene y el uso adecuado del equipo de protección personal, porque no es lo mismo tener una mascarilla que usarla bien, ni no es lo mismo tener el desinfectante para manos que no usarlo. Entonces, la adecuada higiene, la higiene con sentido, con lógica y sin miedo, también puede ayudar a manejar y a disminuir la probabilidad de contagio de las personas. Pero lo más eficiente de todo es la combinación de todos los factores pertinentes para un plan de salud que funcione y que evite la propagación de la enfermedad entre los actores de la sociedad. Ahora, las situaciones más peligrosas son localidades centrales, por ejemplo, instituciones de educación, cines y cualquier localidad donde se aglomeren un gran grupo de personas en una pequeña área. Esos lugares, esas aglomeraciones de personas son una de las mayores y más fáciles formas de aumentar los focos y el ritmo reproductivo básico de la enfermedad, haciendo que sea mucho más fácil que se contagien entre particulares. De igual manera, el movimiento entre ciudades, que un grupo de personas se mueva de una ciudad a otra, hace que sea mucho más posible que éstas enfermen. Y recuerden que eso aumenta aún más si las ciudades son grandes centros demográficos donde hay una gran concentración de personas en el centro, como vimos, por ejemplo, en los modelos que vimos casi al final. Entonces, en esos lugares es mucho más fácil aumentar el contagio. Y, por ejemplo, aparte de eso, ya vimos los grandes centros urbanos. Ahora, terminando ya casi esta unidad, hemos visto muchas bases, pero eso son lo que tenemos, bases. Recuerden que este curso es enfocado en los alimentos. Una vez que ya tenemos estas bases, los exhorto a pensar cómo esta unidad, todas las 4 clases que hemos visto, la información del virus, la información de cómo funciona, cómo nos enferma, cómo se transmite, toda esa información, cómo nos ayuda a aplicarla en la industria de alimentos.
En las próximas 2 unidades vamos a relacionar todos estos temas con temas de la seguridad alimentaria, la manipulación de alimentos, y vamos a aprender todo lo que vimos esta primera unidad tiene relación con la manipulación de alimentos. Por favor, tomen en cuenta estos temas como una base para en el futuro poder ya entender cómo se relacionan con los alimentos. Eso es todo por mi clase y les deseo un excelente día. Por favor, no se olviden de realizar los foros y las actividades de la clase y recuerden que el examen va a estar listo a partir del día viernes, que es cuando termina el espacio para la revisión del material. El examen va a estar disponible por 3 días. Por favor, no se olviden de realizarlo. Van a tener 2 intentos y el examen es de 15 preguntas. Y muchas gracias. Nos vemos en los foros si tienen alguna pregunta. El día de mañana también, el día viernes vamos a hacer también un conversatorio que es abierto para los que deseen acompañarnos. No es obligatorio, pero quien tenga una pregunta también lo puede hacer por allá. Y así podemos convivir entre todos y podemos aprender un poquito más de estos temas y analizarlo tanto con los docentes como con los estudiantes. Les deseo un excelente día y nos vemos pronto.